Los repartos operan en la realidad, funcionan en la realidad. A veces tienen éxito, y ese reparto adjudica potencia o impotencia a los recipiendarios. Otras veces fracasan. ¿Por qué fracasan? Porque se encuentran con límites que lo frenan al repartidor y no le permiten adjudicar como quiere. Los límites a los repartos. Los seres humanos no somos todopoderosos. Podemos querer hacer cosas, pero la mayor parte de las veces no hacemos lo que queremos, hacemos lo que podemos. Toda persona que obra limitada por determinados elementos. Y dentro de esos límites reparte, adjudica. Es algo que no tenemos que olvidar porque una tendencia profesional a veces de los juristas, de los abogados, tiene que ver con pensar que simplemente haciendo una norma, haciendo algo, uno cambia todo y no es así. Y a veces responsabilizamos a los agentes responsables de cosas que no están a su alcance. Y quisiéramos, no, pero ¿cómo el gobernador no sé esto, el intendente no sé esto, el presidente no sé esto, los legisladores no sé esto, el Congreso no sé esto? A veces es porque no quieren, la mayor parte de las veces es porque no pueden, tienen límites. Estos límites, algunos de estos límites, que no son a los cuales nos estamos refiriendo, son los límites voluntarios, son los límites que el mismo repartidor pone. Un profesor da clase. Esa clase, que es un reparto, no se la da a todo el mundo, se la da a un grupo de personas, un límite personal. No se da en cualquier lugar, se da en un lugar particular, un límite espacial. No la da en cualquier momento, la da en un determinado momento, un límite temporal. Y no da cualquier cosa, da algunas cosas que él elige, un límite material. Esos límites voluntarios los pone el repartidor. Pero otras veces se encuentra con límites necesarios, límites que son exteriores a él y que se le imponen. Estos límites necesarios a veces son generales, es decir, para todos los repartos, o a veces tienen que ver solamente con los repartos generales. Estos límites necesarios, los límites que se le imponen al repartidor, derivan de la realidad, derivan de la naturaleza de las cosas, de cómo las cosas son. Cuidado, no tiene que ver con el derecho natural. El derecho natural no es un límite, porque el repartidor puede hacer cosas contra el derecho natural. Cuando hablamos de la naturaleza de las cosas nos referimos a la naturaleza física. Por ejemplo, la naturaleza del ser humano, que tienen que ver con reglas lógicas, físicas, psíquicas, espirituales. Yo podría querer dar una clase de 10 horas, pero no va a ser una clase, porque una clase se pone un proceso de enseñanza-aprendizaje y nadie puede aprender después de haber estado 10 horas escuchando. Hay un límite psíquico. Yo podría querer en un aula de la facultad darle clase a 200 personas, pero entran 50. No se puede. Ha habido a veces algunas pretensiones de ir más allá de estos límites que han pasado a la historia por no ser posibles. Por ejemplo, Justiniano, el emperador romano, había reunido todo el derecho romano en una especie de código, que no es un verdadero código, el Corpus Iuris. Y como tenía miedo que se lo cambien de tan perfecto que lo había hecho, prohibió por una ley imperial interpretar. Nadie puede interpretar el Corpus Iuris. Pero resulta que interpretar quiere decir entender lo que dice, y no se puede aplicar algo sin entender lo que dice. Entonces no se puede. No se puede prohibir la interpretación. Por otro lado, también habría que interpretar la prohibición de la interpretación. Entonces, no tiene sentido. Pedro III de Rusia, por ejemplo, en una oportunidad que estaban en guerra, los marineros se enfermaron. Y entonces él dictó una ley ordenándoles que sanen. Pedro III fue un zar que después fue despojado por su esposa y se quedó su mujer como zarina de Rusia, Catalina la Grande. Los, un dicho famoso en este sentido, bueno, vemos que no se puede porque hay un límite físico. Yo no puedo por ley curar a la gente. Tampoco puedo por ley
modificar características físicas de las personas. Se decía tradicionalmente que decían los legisladores ingleses que el rey de Inglaterra era poderoso, podía hacer cualquier cosa menos convertir un hombre en mujer. Hoy en día, con todos los temas de la teoría del género, todo esto se discute mucho, ¿no? Pero sin duda no puede cambiar la realidad el rey. Límite también psíquico. A veces se ha estudiado que cuando se intentan imponer por la ley restricciones demasiado severas, lo que se consigue es generar un mercado negro ilegal que puede ser peor que aquello que la ley buscaba. Y el ejemplo típico de esto es lo que ocurrió con la ley seca norteamericana. En un momento en Estados Unidos, varios estados intentaron resolver el problema que implicaba el consumo de alcohol. Excesivo consumo de alcohol. ¿Qué traía el excesivo consumo de alcohol? Muertes, peleas, estafas, digamos, a personas alcoholizadas. Entonces lo que resolvieron algunos estados es, bueno, vamos directamente, como no podemos controlar que la gente no tome alcohol, vamos a prohibir el consumo de alcohol. Ley seca. Prohibido el consumo. ¿Qué terminó pasando? Que determinadas mafias y organizaciones criminales producían alcohol que la podían vender más caro. Y entonces era un muy buen negocio porque estaba prohibido. Y con el dinero que obtenían coimeaban a jueces, coimeaban a policías y de esa manera conseguían que se siga consumiendo alcohol de manera ilegal, más cara y sostenido por una organización criminal que corrompía además el sistema político. Entonces, al final, ¿por qué? Por un límite físico, digamos, por un límite psíquico. En la misma manera también se ha visto que si uno quiere que las normas se cumplan y se conozcan, hay que tratar de no hacer muchas normas, porque hay un límite psíquico de la cantidad de normas que las personas pueden conocer. Y si uno las multiplica, las hace más largas, más largas, más largas, después no puede esperar que la gente las conozca y las cumpla. Estos son límites que tienen que ver con la naturaleza de cada ser humano. Hay otros límites que tienen que ver con la naturaleza de la sociedad, cómo la sociedad es. Tiene una estructura política, tiene una estructura económica. Es imposible, por ejemplo, conseguir que los poderosos no influyan su voluntad, porque por algo son poderosos. Si límites económicos también, que está visto también. Yo puedo querer hacer una cosa, pero si tomo una medida económica puedo perjudicar. Un producto está caro, entonces obligo a venderlo barato. Entonces lo que consigo es que lo que producían ese artículo no lo quieren producir más, porque no les es suficientemente rentable, y entonces va a haber menos producto y entonces va a subir el precio. Es un tema complejo, que se ha visto en la historia argentina, por ejemplo, en relación con el precio de la carne. Para que se venda barata se impone un tope, por ejemplo, se prohíbe la exportación. Entonces algunos ganaderos dejan de tener ganado, no les interesa, no les rinde, y entonces pasa a haber menos vacas. Y al haber menos vacas hay menos carne, y entonces sube el precio de la carne. Son límites económicos, que es difícil manejarlos y que muchas veces los gobiernos intentan hacerlo, pero con cuidado porque es complejo. Los límites voluntarios, en cambio, los límites que pone el propio repartidor, tienen que ver con los límites personales, a quién reparte, espaciales, dónde reparte, temporales, cuándo reparte, y materiales o reales, qué reparte, qué cosas reparte. Todo esto que nosotros veníamos hablando ahora tiene que ver con el abordaje y el análisis de la adjudicación aislada, o sea, de la adjudicación individual. Habría que abordar también, y es el tema que sigue, las adjudicaciones ordenadas, relacionadas con otras adjudicaciones. El orden y el desorden en las adjudicaciones. Porque una sentencia no se da desconectada de las otras sentencias. Una clase no se da desconectada de otras clases. Un contrato o una relación de trabajo no se da desconectada del resto de las relaciones de trabajo. Las adjudicaciones se dan vinculadas con otras. Y tenemos que abordar y estudiar cómo se forma este orden y en qué casos y de qué tipo se produce desorden de las adjudicaciones.